En el video de hoy vamos a hablar sobre los tipos de cuerpo y el estilo de Carrie, Charlotte y Miranda, las tres protagonistas de la nueva temporada de Sex and the City. Si sois fans de la serie, supongo que ya sabréis todos los detalles sobre esta nueva temporada que se llama And Just Like That y que llega 17 años después del final de la serie. Y como opinar es gratuito, vamos a aprovechar este acceso virtual a la guardarropa del spin-off y vamos a desgranar los estilos de Carrie, Charlotte y Miranda, dejando a Samantha, la gran ausente del reboot, para otro video. Si eres nueva en este canal, te recomiendo que primero veas mi video acerca de los tipos de cuerpo Kibi para que esta información tenga más sentido para ti. Vamos a empezar este pequeño análisis no por Carrie, como era de esperar, sino por Charlotte, que es mi favorita. El personaje de Charlotte es interpretado por la actriz Christine Davis, que tiene un tipo de cuerpo clásico suave. Su rostro y cuerpo son simétricos y en el balance de energías yin y yang, energía femenina y masculina, predomina la energía yin, que es femenina. Porque su carne es tierna, tiene formas acentuadas, tiene una cintura visible y una esencia chic y delicada. También su estilo en la serie Sexo en Nueva York es clásico suave, un estilo refinado de señorita bien, que apuesta por conjuntos conservadores y ropa de alta calidad. Es el estilo preppy de la alta sociedad, que se amolda perfectamente a la personalidad del personaje, porque Charlotte es una mujer conservadora, romántica e inocente. Aquí hay solo una pequeña parte de la infinidad de looks preciosos que llevó en la serie. Pero esta es la Charlotte treintañera, al principio del camino, cuando todavía tenía muchas preguntas e inquietudes acerca de las relaciones. Ahora veamos el estilo de Charlotte en sus 50. Como veis, mantiene el mismo estilo, el clásico suave, pero lo adapta a su edad optando por mayor longitud en las faldas y los vestidos. Por ejemplo, este vestido largo es divino, de corte estructurado, sencillo, pero también tiene ese toque de romanticismo que toda mujer clásico suave necesita para equilibrar su silueta. Este otro es el vestido clásico por excelencia. Es decente, estructurado, minimalista y de buen tejido. Una falda de tiro alto con la cintura ceñida y una blusa blanca componen este tercer outfit de Charlotte. Es un poco más romántico que los primeros, pero tampoco tan alejado de lo clásico, sigue siendo clásico. Pero bueno, por otra parte también por supuesto puede ser perfectamente lucido por una mujer de tipología romántica. Me encanta la combinación minuciosa de los colores. La falda, el cinturón y los zapatos tienen tonos similares, amarillo-naranja. Este es un rasgo de la mujer clásico suave tradicional. Ella no se arriesga mucho con tonalidades distintas en un mismo outfit, sino que prefiere construir su conjunto con 2 o 3 tonos que se complementan a la perfección. Igual que este cuarto look, protagonizado de nuevo por una falda y una blusa. La falda, de tejido satinado y lunares blancos, tiene un bajo asimétrico, y a pesar de que la asimetría no es uno de los puntos fuertes de la mujer clásico suave, no disturba el conjunto en absoluto, porque hay muchos otros elementos clásicos que lo equilibran. Y ahora vamos a ver qué pasa con Miranda, el personaje interpretado por Cynthia Nixon. Una exitosa abogada, una mujer fuerte, decidida y con un sarcasmo que nos regaló muchas escenas inolvidables. Miranda viste ropa de tipo dramático o clásico dramático en la serie. Me resulta un poco difícil decidir si su tipo de cuerpo Kibi es dramático o clásico dramático, porque no he encontrado muchas fotos en las que se vea bien su estructura ósea, pero me inclino hacia el clásico dramático, pues no me parece que sus huesos sean tan angulosos como los de una dramática de libro. Su rostro es simétrico y los huesos faciales, aunque afilados, no son largos necesariamente, sino más bien moderados.
Trajes de chaqueta, camisas, pantalones sastre son los artículos de vestir que componen el armario sobrio de Miranda, aunque en las dos películas que siguieron a la serie la vimos en conjuntos un poco más femeninos. Creo que su estilo en las películas complementa la evolución del personaje, porque en la serie Miranda es una mujer soltera y una cínica convencida, pero poco a poco se transforma en alguien dispuesta a aceptar el amor e incluso a casarse y tener hijos. En fin, lo importante aquí es que le sienta fenomenal este mono rojo de noche. El corte es limpio y preciso y la caída es relajada pero sin perder la estructura perfecta del corte. Además, el escote geométrico está genial para completar la energía masculina de su cuerpo. Por otra parte, con este vestido casual, creo que los estilistas de la nueva temporada han querido sacar a Miranda de su zona de confort, porque este estampado llamativo, la verdad es que le sienta bien, pero no es muy propio de ella. Tampoco los colores intensos son su seña de identidad. Bueno, el caso es que el estampado llamativo le queda muy bien. Además, el escote en V, como decía, siempre es una apuesta segura para mujeres con energía yang. Sin embargo, el largo del vestido me parece que le hace un flaco favor a su silueta, me parece que le añade años. Creo que se habría visto mucho mejor si hubiera sido un poco más corto. Igual que en el ejemplo anterior, este outfit es bonito por el estampado y el énfasis en la cintura, pero creo que si hubiera sido 2 dedos más corto, habría funcionado mucho mejor. En este caso, volvemos al minimalismo clásico, de camisa estructurada, falda larga y plisada y un estampado geométrico casi imperceptible. Es un look sencillo, el corte y el color le favorecen, pero me parece que le falta algo, quizás dividir la silueta con un cinturón de otro color, como en los casos anteriores. Esta es razón de más para pensar que Miranda no tiene un tipo de cuerpo dramático, sino clásico dramático, porque la silueta dramática luce divina en conjuntos monocolores sin división de silueta. En cambio, la clásico dramática, dependiendo del conjunto, a veces necesita dividir su silueta para que el look funcione, y creo que es uno de esos casos. Y ahora pasemos a la guardarropa de Sarah Jessica Parker, que se ha ganado la fama de gran fashionista tanto en la serie como fuera de ella. Empecemos por su tipo de cuerpo kibi, que la verdad es un tema bastante controvertido. El mismo David Kibi le asignó la tipología natural extravagante, y eso que Sarah Jessica es una mujer petite. Entonces, ¿dónde queda el tema de la altura? ¿No se supone que la natural extravagante tiene que medir más de 1,65? ¿Es Sarah Jessica una excepción? Puede ser, aunque tengo mis dudas. Me parece que más bien es una gamina extravagante con mucha influencia natural. Creo que por eso muchas gaminas extravagantes tienen problemas en identificar su tipología, porque hay una gamina extravagante con influencia dramática y otra gamina extravagante con influencia natural. Por ahora nos atenemos a las palabras de Kibi porque es su sistema de clasificación y nadie mejor que él sabe cómo es cada tipo de cuerpo. Lo que está claro es que hay un despliegue de looks impresionantes de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the City. Y ahora fijémonos en su estilo en la nueva temporada, en Just Like That, como mujer madura en sus 50. Voy a empezar con un look que se ve bastante pobre en Carrie, que es una natural extravagante o una gamina extravagante de espíritu libre, sociable, original y con gran sentido del humor. La simplicidad no es el punto fuerte de Carrie y este outfit es prueba de ello. Es como si lo hubiera tomado prestado de Charlotte, porque esa gabardina grita por un pájaro multicolor o una flor gigante, que se han convertido en la seña de identidad de Carrie. Una flor gigante como esta azul, que se acerca más al estilo extravagante de Carrie en Sex and the City. Aquí sí que encontramos elementos naturales extravagantes como el tono intenso del pantalón, el blazer largo y estructurado y los complementos especiales que saltan a la vista. Esos zapatos azules marca Carrie Bradshaw a juego con el broche flor.
Otro outfit natural extravagante es este, con su cromática alegre y el cardigan fluido y largo, perfecto para una estructura de huesos largos y fuertes. Lo único que cambiaría aquí son las sandalias, que por otra parte son muy bonitas, pero para este conjunto me parecen un poco brutas, además de acortarle las piernas innecesariamente. Los estilistas de la nueva temporada rescatan el apetito del personaje por la ropa bohemia, pero lo transponen en un conjunto apropiado para su edad actual. Este mix and match de vestido estampado largo y fluido y camisa de denim es tremendo. Además lo combina con sandalias brillantes, otra seña de identidad de Carey, y de esta manera cumple con el requisito de extravagancia que su silueta impone. Cuando hablamos de este conjunto, os dije que la simplicidad no era el punto fuerte de Carey. Pues ahora voy a tener que contradecirme porque la simplicidad viene en muchas formas y esta es la mejor para una natural extravagante. Un vestido midi ligero pero ajustado y de escote asimétrico, combinado con un blazer desestructurado, es el conjunto perfecto para una cena con amigas. Está divina y no necesita ni estampados, ni colores, ni brillo. Simplemente es el minimalismo ideal para su tipo de cuerpo. He decidido dejar para el final las fotos en las que salen las tres protagonistas juntas para que analicemos y comparemos sus tipos de cuerpo y estilismos. Por ejemplo, aquí podemos ver la diferencia entre una clásico suave y clásico dramática, Charlotte y Miranda. Charlotte tiene más energía jean, por eso es más baja y tiene la carne más blanda. Sus pómulos son redondos, sus mejillas son llenas, mientras que el rostro de Miranda está claramente dominado por la energía masculina. Es un rostro cincelado y de mejillas rectas y firmes. Sus estilos coinciden en el corte limpio y estructurado. Las dos llevan vestidos largos, pero el estampado de Charlotte es suave y romántico como respuesta a ese plus de energía jean de su cuerpo, mientras el print de Miranda es geométrico y oscuro porque su cuerpo tiene más influencia masculina. Por otra parte, las dos marcan cintura, pero Miranda elige un cinto ancho más duro y Charlotte uno fino y delicado. Por último, los cuellos son diferentes. El del vestido de Miranda es un cuello de camisa, porque es el más apropiado para representar la energía yang de su cuerpo, mientras el de Charlotte es redondo porque resalta ese plus de energía femenina de su silueta. Y estos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre una clásico dramática y una clásico suave. Igual que el corte de pelo, que por una parte es largo y con ondas ligeras, sueltas, y por otra parte tenemos un bob estructurado y pulcro. Ahora, si nos fijamos en Sarah Jessica Parker, muchos podrían pensar que Sarah Jessica es romántico teatral porque tiene una figura reloj de arena muy acentuada. Pero hay que recordar que David Kibbee insiste en que la estructura ósea es más importante que la forma del cuerpo, y los huesos de Sarah Jessica son largos, anchos y fornidos. Aquí lleva un vestido más bien apropiado para una romántico teatral o romántica, porque lo único natural extravagante de este outfit es el color del vestido, el cinturón, bueno, los complementos en general, pero el corte del vestido y su patrón son más apropiados para otra tipología. Pasemos a la siguiente foto de reparto, que también es la última, en la que, de nuevo, podemos admirar los conjuntos clásicos de Charlotte y Miranda. En mi opinión, este es el mejor outfit de Miranda, el que más resalta su esencia de mujer fuerte y sofisticada. Este conjunto me parece igual de apropiado para una dramática, lo que a muchas de vosotras quizás os podría hacer pensar que el tipo de cuerpo de Miranda es el dramático, no el clásico dramático. Por otra parte, es verdad que muchos conjuntos son intercambiables y pueden funcionar para más de un tipo de cuerpo Kibbee. Por ejemplo, el de Charlotte se vería divino en una mujer de tipología romántica y el de Carey en una gamine suave. De hecho, no me parece muy natural extravagante este outfit de falda campana y zapatos Mary Jane chunky.
Sara Jessica Parker tiene esta facilidad de hacer suyo cualquier conjunto, así que tampoco puedo decir que me desagrada. Las tres actrices son divinas e interpretan muy bien unos personajes muy jugosos, por eso estoy ansiosa por ver cómo siguen sus vidas en esta nueva temporada. Espero que os haya gustado, aunque no seáis grandes fans de la serie. Y bueno, si es así, escribidme y contádmelo porque siempre me gusta saber de vosotras. Gracias y hasta la próxima.